Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Jen Bosk, para los que no me conozcan, y en esta ocasión estoy en lo más alto de la Torre Latinoamericana. Acompáñenme. Gracias por estar aquí una vez más, chicos. Hoy les quiero compartir las aventuras que llegué a tener en la Torre Latinoamericana. Pero, primeramente, para los que no la conozcan, es un edificio ubicado en el centro de la Ciudad de México, casi enfrente de Bellas Artes. Se inauguró en 1956 y llegó a considerarse el edificio más alto en Latinoamérica. Está construido con fachada de cristal, aluminio y acero, y llegó a tener reconocimientos por esas épocas en ser el único rascacielos en estar en una zona altamente sísmica. Cuenta con 44 pisos, mide 182 metros de altura y pesa 25,000 toneladas. Y la verdad es el edificio con la mejor vista en toda la Ciudad de México. Muy pocas personas conocen que se puede acceder hasta la punta de la Torre Latino. Bueno, hasta el piso 44, que es la terraza al aire libre. Así que los invito a que vengan y se dejen sorprender con la maravillosa vista que van a tener de la ciudad. Los elevadores van muy rápido, van a 4 metros por segundo. Imagínense qué velocidad. Así que les voy avisando que cuando se suban a los elevadores van a sentir mareos, náuseas o cosquillas en el estómago. Porque neta, van muy rápido. Y bueno, así que no duden en comprar su brazalete, el cual dura todo el día. Eso quiere decir que si lo compras en la mañana, puedes salir en la tarde y regresar en la noche o en el atardecer. Los precios están en la página oficial del Mirador Torre Latino. Los niños, por ejemplo, pagan 100 pesos o hay paquete de Mirador más museos en 170. Entonces, todos esos precios los puedes checar en la página oficial o ir directo a la taquilla de la torre. Y bueno, continúo aquí explicándoles. Una vez que ya tienen su brazalete y suben por elevadores al piso 37, van a llegar a una tienda de recuerdos. Ahí van a poder comprar todas las chucherías que quieran referente pues a la Torre Latino. Hay desde pues llaveros, figurillas, tazas, termos, todo lo que se imaginen. También pueden decorar sus monedas con alguna imagen o también pueden tomarse una foto muy divertida por un precio súper accesible. Así que si quieren tomarse una foto ridículamente divertida, aquí es el lugar. Observen de este lado la calle más transitada, es calle Madero. Y otra de las vistas más bonitas y favoritas por los turistas y los visitantes es la que da hacia el Palacio de Bellas Artes y el Jardín de la Alameda Central. Se le llama Alameda porque en un principio, en época porfiriana, se sembraron árboles de álamo, pero con el tiempo, pues, se ha sembrado más árboles de jacarandas y por eso se pone en primavera de color moradito. Esta y más información la van a encontrar en el Museo del Piso 38, llamado La Ciudad y la Torre a través de los siglos. Está muy interesante, no se olviden de pasar a conocerlo. Y por ejemplo, ¿sabían que en este terreno, donde está construido el edificio, en la época prehispánica era el zoológico de Moctezuma? Pues así es, amigos. Aquí fue un zoológico donde habían especies únicas de animales. Y también durante la construcción, pues se fueron encontrando figurillas prehispánicas. Qué interesante, ¿no? También durante este recorrido vas a poder conocer la construcción de otros monumentos icónicos de la ciudad, como el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia y Bellas Artes. Después llegaremos a otra sala interesante, donde podrás observar el sismógrafo original que ha detectado el terremoto de 1985. Con este terremoto, la Torre Latino demostró que era capaz de soportar estos grandes movimientos y no tener ningún daño en su estructura. Ahora en esta gráfica podemos observar los edificios más altos del mundo y podemos comparar sus alturas. Podemos observar la Torre Eiffel, Empire State y Burj Khalifa en Dubái, siendo esta la más alta del mundo.
ya que cuenta con 162 pisos y 828 metros de altura. Ese sí que es un rascacielos. Imagínense, es 5 veces aproximadamente el tamaño de la Torre Latino. Qué impresionante sería subir a ese mirador. Y así es como finaliza el recorrido en este pequeño pero lindo museo del piso 38. Aquí les dejo una foto de cuando yo daba visitas guiadas hace como 3 años atrás. Fue una chida experiencia el compartir información con todos los visitantes. Hasta les comentaré una anécdota. Una vez en plena visita guiada en la sala de sismos comenzó a temblar. Es muy impresionante sentir el movimiento a esta altura, pero no da miedo, pues sabemos que estamos en un lugar seguro y que solo un terremoto de 9.1 derrumbaría la torre, pero para eso pues toda la ciudad estaría derrumbada. Así que esperemos y nunca pase esto. Mi ciudad después de un sismo. El siguiente museo es el del piso 36, llamado Bicentenario, el cual consta de una colección privada donde se exhiben objetos de la época de la Nueva España, Independencia y Revolución Mexicana, tales como documentos, mapas, fotografías y objetos únicos como la espada de Iturbide. Y ya para no hacer el video más largo, llegamos a la terraza al aire libre. En este lugar no pueden arrojar objetos, beber alcohol, usar sombrillas ni subirse a las rejas. Es el piso 44. Y ahora sí, les voy a mostrar cuando nos subimos a la punta de la antena. A mí me encanta la altura y no me da miedo, así que cuando nos invitaron a subirnos, no lo dudé y acepté. ¿Dónde hay? Cuidado, ahí hay un escalón que falta. ¿Dónde? Aquí arriba. No manches. No, mames. No, hombre. Ya, güey. Ve, aquí hay un escalón. Sí, cuidado. Bueno, no hay un escalón. No manches. ¿Quién lo habrá tirado? No sé, pero sí, chido. Ya, Esto agárrense, es agárrense, único. Agárrense, me arrepentí. No manches. Acá. ¿O veo? Les explico que ya soy completamente. ¿Neta? Yo no. ¿No? Ándale, pues. Güey, qué pinche miedo. Se ve chida. ¿Todavía más? ¿No me pela? ¿Qué? Ajá. Denise sí se ¿A dónde? Que no suba. Que no se El que no aquí se quiera, queda. hay que obligarlo. Saluda. ¿Te sienta miedo o algo? No. Mejor no subir. ¿Ustedes quieren subir? Sí, Sí. sí Yo no voy a subir. ¿Tú no? ¿Por qué no? Nos estás quitando espacio. Ibas a esperarte ahora sí. Tienes que subir, ahorita el video. ¿Qué va a hacer? No siento nada, no siento mi cuerpo. Sí. Con cuidado, aquí sí ya dan, la neta sí. Sí da nerviosito.
¿Qué les pareció? ¿Ustedes se subirían? La verdad, al final se siente un poco de nervios porque el espacio cada vez es más reducido. Pero pues no me arrepiento de nada y agradezco haber tenido esta gran oportunidad. Fui muy feliz. También en épocas del 15 de septiembre es muy chido subir al mirador, ya que podrás ver eventos como el desfile y vuelo de aviones y helicópteros. Y bueno, ahora sí, ya para finalizar este video, la última aventura que tuve aquí en la Torre Latino fue haber subido por escaleras los 42 niveles de altura, pues es parte de una carrera que se llama Tower Running. Esta carrera es vertical, hay gente profesional y experta, pero hay gente que también novata como yo, que se puede inscribir y puede participar en esta carrera. Al parecer se hacía cada año, pero pues con esto de la pandemia, quién sabe ahora sí qué esté pasando. Pero pueden buscar la información en el Facebook oficial o en la página oficial. Y bueno, aquí está mi experiencia. La verdad casi me desmayo, casi me muero, porque pues no tengo la condición, obviamente, amigos. Me sentía como la canción de Moenia, de 1000 campanas suenan en mi corazón. Pero bueno, fue otra experiencia más, me dieron mi medallita y pues muy chida esta experiencia. Se las recomiendo. Fuera de broma, la verdad pues sí se te recomienda que te prepares con anticipación para poder participar en la carrera. Yo me preparé una semana antes más o menos para poder participar y pues como no soy alguien muy fit o muy sport, pues obviamente me tardé en subir la torre. Pero el récord de la persona que subió más rápido fue una chica y subió toda la torre en 2 minutos. Imagínense, 42 pisos, 720 escalones en 2 minutos. Es una locura. Después ya hay gente de 5 minutos, 6 minutos. Varias amigas la subieron en 7 minutos, en 10, en 15. Pero adivinen yo en cuánto subí la torre. La verdad me da un poco de vergüenza, pero pues ni modo. Es mi primer carrera y aún así fui feliz. La subí en 19 minutos. Claro, porque puedes ir haciendo paradas y pues tuve que pararme de vez en cuando a poder respirar y a poder aguantar un poquito, ¿no? Lo padre de esta carrera también es de que participaron personas con ceguera, subieron personas de la tercera edad, subieron personas sin piernas. Eso, wow, la verdad fue magnífico verlo y una gran experiencia que no voy a olvidar. Y bueno chicos, ahora sí, este sería el final de este largo y extenso video. No pensé que fuera a durar tanto, pero quería compartirles estas vivencias que tuve hace unos ayeres, ¿verdad? Déjenme en los comentarios qué les pareció, si les gustó o no les gustó, si ustedes también se animarían a hacer una carrera vertical. Y pues bueno, eso sería todo. Yo soy Jane Bosch y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye bye. Chao.